Desafío divino, el hombre y la Torre de Babel. La Torre de Babel es un mito arraigado en la tradición judio-cristiana, simbolizando el origen de las diferentes lenguas y culturas. Su construcción fue un intento humano por alcanzar el cielo, desafiando los límites impuestos por lo divino. Antes de la edificación de esta torre, Babilonia era un crisol de civilizaciones, un lugar donde convergían comercio, arte y ciencia. La vida en esta ciudad reflejaba el esplendor de un imperio en su apogeo, marcado por la prosperidad y el avance cultural. Nimrod, descrito como un rey ambicioso y poderoso, lideró este proyecto monumental. Su deseo no solo era construir una ciudad que tocara el cielo, sino también hacer un nombre para su pueblo, desafiando así el poder divino. La planificación de la Torre de Babel fue un esfuerzo colosal que requería una visión arquitectónica sin precedentes. Diseñar una estructura capaz de alcanzar los cielos implicaba no solo ambición, sino una ingeniería y organización avanzadas. La construcción de la torre unificó a los pueblos bajo un objetivo común. Este proyecto no solo buscaba alcanzar alturas celestiales, sino también consolidar una identidad compartida, marcando un momento de cooperación única en la historia humana. La construcción de la Torre de Babel marcó un hito en la innovación arquitectónica. Utilizando técnicas y materiales nunca antes vistos, los babilonios se embarcaron en una empresa que desafiaría los límites del cielo. A medida que la torre se elevaba, la sociedad babilónica experimentaba una mezcla de cooperación y competencia. Este proyecto unificador, sin embargo, también sembraba las semillas de rivalidades internas, mostrando la dualidad de la naturaleza humana. El rey Nimrod, conocido por su ambición sin límites, veía la torre como un desafío directo a Dios. Su liderazgo no solo inspiraba a su pueblo, sino que también lo llevaba a cuestionar los límites impuestos por lo divino. Los sabios y sacerdotes de la época se encontraban en una encrucijada. Algunos veían en la construcción una blasfemia, mientras que otros la consideraban la máxima expresión de la devoción y capacidad humana. Sin embargo, los primeros signos de desaprobación divina no tardaron en manifestarse. Presagios y advertencias comenzaron a surgir, insinuando que el orgullo humano estaba a punto de enfrentarse a una lección humillante. En la sombra de la inmensa Torre de Babel, la vida cotidiana de los babilonios se veía inmersa en un constante ir y venir de constructores y materiales. La presencia de la torre, símbolo de su ambición colectiva, alteraba la rutina de la ciudad, convirtiéndola en un hervidero de actividad y expectación. Con la cima casi al alcance, las emociones entre los constructores y la población eran encontradas. La expectativa de lograr lo inimaginable se mezclaba con un atisbo de temor por las consecuencias de su osadía. La fe en su obra maestra era palpable, pero también lo era la incertidumbre de desafiar los límites impuestos por lo divino. El día del juicio llegó sin previo aviso, marcando un antes y un después en la historia de Babilonia. La intervención divina se manifestó, alterando el destino de la torre y de aquellos que osaron construirla. La confianza y el orgullo humano se enfrentaron a una fuerza que escapaba a su comprensión y control. La confusión de lenguas fue el castigo elegido, un golpe directo a la esencia misma de su unión y cooperación. De repente, la comunicación fluida que había facilitado el avance de la torre se convirtió en un mar de malentendidos y frustración. La incapacidad para entenderse marcó el inicio de un caos del que Babilonia no se recuperaría. El caos invadió cada rincón de Babilonia, transformando la ciudad en un laberinto de confusión. La ruptura de la comunicación no solo detuvo la construcción, sino que disolvió la cohesión social que había sostenido el proyecto. La dispersión de los pueblos se convirtió en la única salida ante la imposibilidad de continuar juntos bajo el mismo cielo. La dispersión de los pueblos tras el colapso de la Torre de Babel marcó un antes y un después en la historia humana. Este evento no solo alteró la geografía cultural del mundo, sino que también sentó las bases para la diversidad de idiomas y naciones que conocemos hoy. La capacidad de comunicarse, que una vez unió a la humanidad en un objetivo común, se convirtió en la barrera que los separó en distintos caminos. El legado arquitectónico y cultural de la Torre de Babel aún resuena en la actualidad. Aunque no quedan restos físicos de esta monumental construcción, su historia ha inspirado generaciones de obras arquitectónicas y narrativas culturales. La ambición humana de alcanzar los cielos se refleja en los rascacielos y monumentos que continúan desafiando los límites de nuestra ingeniería y creatividad.
Reflexionar sobre la ambición humana y las limitaciones divinas lleva a cuestionar el equilibrio entre el progreso y la humildad. La historia de la Torre de Babel sirve como un poderoso recordatorio de que, aunque la búsqueda del conocimiento y la grandeza puede llevar a la humanidad a alturas impresionantes, también puede conducir a su caída si no se acompaña de respeto y moderación. La Torre de Babel ha dejado una huella indeleble en el arte y la literatura a través de los siglos, sirviendo como fuente de inspiración para explorar temas de ambición, comunicación y diversidad. Desde pinturas renacentistas hasta obras literarias modernas, la narrativa de Babel se ha reinterpretado en múltiples formas, reflejando las inquietudes y esperanzas de cada época. Paralelismos con otras historias de desafíos a lo divino en diferentes culturas sugieren un tema universal: la tensión entre las aspiraciones humanas y las fuerzas que escapan a nuestro control. A través de estos relatos, se evidencia una constante búsqueda de significado y trascendencia, un deseo innato de superar nuestras limitaciones, que resuena en el corazón de todas las civilizaciones. La búsqueda arqueológica de la Torre de Babel ha capturado la imaginación de expertos y aficionados por igual. Las evidencias son esquivas, pero las teorías abundan, sugiriendo que esta estructura tuvo un origen real, entrelazado con mitos y leyendas. La influencia de la historia de Babel en la formación de idiomas y naciones es indiscutible. A través de los siglos, el relato ha sido interpretado como una explicación simbólica de la diversidad lingüística y cultural del mundo. Interpretaciones teológicas y filosóficas del relato de Babel han variado ampliamente. Algunos lo ven como una advertencia contra la soberbia, mientras otros lo interpretan como un reflejo de la innata tendencia humana a desafiar los límites. El significado de la Torre de Babel en el contexto bíblico se centra en el orgullo y las consecuencias de desafiar a lo divino. Esta historia ha servido como una poderosa lección moral a través de las generaciones. La Torre de Babel como metáfora de la orgullosa humanidad moderna resuena en muchos ámbitos. Este relato antiguo refleja cómo, a pesar de los avances tecnológicos, la esencia del conflicto humano y la ambición permanecen inalterados. Las enseñanzas morales y espirituales derivadas del relato de la Torre de Babel nos recuerdan la importancia de la humildad. A través de esta historia, se subraya cómo el exceso de orgullo y la ambición desmedida pueden llevar a la desunión y al fracaso. Es un llamado a valorar la cooperación y a reconocer nuestras limitaciones. El impacto de la Torre de Babel en la cultura popular contemporánea es evidente en diversas expresiones artísticas y literarias. Esta historia ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la aspiración humana y sus consecuencias, reflejando cómo los desafíos a los límites naturales o divinos son temas recurrentes en nuestra sociedad. Comparar la Torre de Babel con proyectos humanos actuales muestra cómo la ambición de alcanzar lo inalcanzable sigue siendo una constante en la humanidad. Desde rascacielos que rozan el cielo hasta avances tecnológicos que desafían nuestra comprensión, seguimos empujando los límites de lo posible, arriesgándonos a repetir los errores del pasado. Reflexionar sobre la eterna lucha entre la ambición humana y la humildad nos ofrece una perspectiva valiosa sobre nuestro lugar en el mundo. Aunque es natural aspirar a más, también es crucial mantener un equilibrio y recordar la importancia de la prudencia y el respeto por lo que nos supera. Las conclusiones que se desprenden del legado de la Torre de Babel siguen siendo relevantes para la humanidad. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones, recordándonos que, a pesar de nuestros grandes logros, debemos mantenernos fieles a los valores de unidad, comprensión y humildad.